Una vez tenemos abierto el proyecto de nuestra aplicación, vemos que hay un montón de carpetas y ficheros, los cuales pues definen la misma a partir de la plantilla, que en nuestro caso ha sido una blank template, ¿vale? Pero aún así hay un montón, como veis, de información que ya hay. Alguna de esta pues nos va a hacer falta, aunque mucha de ella pues inicialmente por lo menos no es necesario, aunque sí que es conveniente pues conocer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la carpeta de Node Modules pues tenemos toda la información de los módulos que necesitamos para nuestro proyecto de Ioni, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener una aplicación que se conecte con un servidor de backend mediante peticiones HTTP, pues debemos de incluir el módulo correspondiente de HTTP, ¿no? Y después, desde código, cuando lo queramos utilizar, pues deberemos de hacer unos imports correspondientes, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, están todos esos módulos externos que nos hacen falta. Bien, continuamos. Aquí vemos una carpeta src, que es donde haremos la mayoría de nuestro trabajo, en donde pues veis que hay pues también una serie de ficheros y una serie de carpetas, ¿vale? Es importante tener en cuenta pues que tenemos aquí un fichero main.ts, que digamos que es el punto de entrada principal de nuestra aplicación, ¿no? Pero pues de alguna forma, si estamos acostumbrados también al desarrollo web, sabemos que bueno, realmente lo importante es este fichero, ¿no? El index.html, que es el que establece nuestra aplicación. Y como veis, esto tiene una estructura totalmente de página web, con un head y con un body, ¿vale? Si nos fijamos en la aplicación cuando la tenemos en marcha, pues aquí aparece un title en el head, que sería este de aquí. Podemos modificarlo y vemos, simplemente guardando el fichero, esto es lo bueno de tener aquí ejecutando la aplicación en un navegador, es que, como digo, simplemente guardando, pues ya se nos refrescan los cambios. ¿Veis? Pues de esta forma tenemos aquí en el head, que hace referencia, como digo, a nuestra aplicación. Y después del head hay un body que no tiene nada excepto una etiqueta uproot, ¿vale? Que esto será el componente principal de nuestra aplicación, ¿vale? En este caso, uproot hace referencia a una etiqueta que bueno, representa un componente. Y este componente está aquí. Si vamos a app, veremos que hay un app component, el cual pues tiene aquí un selector, ¿vale? Esto significa que, digamos, esto es la etiqueta de este componente. Entonces, cuando hacemos referencia aquí a uproot, básicamente se está inyectando este componente. Volveremos aquí más adelante, pero antes de ir ahí me interesa ver este fichero de aquí, que es el app module, ¿vale? El app module ts. Definiremos todos los módulos que nos hacen falta en nuestra aplicación, las páginas y los distintos componentes que vamos a usar. Como veis, pues aquí inicialmente por defecto pues, hay un componente que es el app component, que bueno, lo importa desde este fichero. Y también hay otro que es el app routing module, que es este de aquí, que lo importa desde este fichero. Como veis, el app component es el principal de nuestra aplicación, y ya vemos la estructura que tiene. Fijémonos que aquí pues hay una por cada componente. En este caso tenemos un correspondiente HTML, ¿vale? Y vemos que la estructura del componente pues tiene una parte inicial, pues son los imports que nos van a hacer falta en este componente. Tiene otro decorador, component, en donde ponemos pues la plantilla utilizada, que es el HTML básicamente. Hojas de estilo, que en nuestro caso pues no vamos a utilizar básicamente, y como digo, pues el selector para hacer referencia si lo queremos inyectar en el código. Básicamente lo que está haciendo es mostrar un index HTML con un body que inyecta a su vez a un componente uproot, que es este componente. Tiene aquí los imports, el decorador y la estructura de la clase appComponent, ¿vale? Cualquier componente que desarrollemos en Ionic va a tener una estructura similar a esto de aquí. ¿Qué tenemos en la clase? Pues tenemos un constructor que se define de esta forma, constructor, en donde aquí pues está
distintos servicios que queremos inyectar. Esto lo iremos viendo. Y aquí pues tenemos métodos. En este caso definimos un método initializeApp que bueno, hace una serie de acciones, ¿vale? Como por ejemplo ocultar el splice screen. Entonces básicamente con definiendo la template estamos diciendo qué HTML se muestra asociado a este component, ¿vale? En este caso, como veis, el index inyecta aquí el AppRoot, que a su vez pues tenemos aquí una plantilla HTML que vamos a examinar. Esta plantilla lo que hace es a su vez inyectar pues un router outlet. De momento vamos a hacer un acto de fe y vamos a pensar que este componente a su vez está inyectando otro componente home que tenemos aquí. Y como veis, la estructura es muy similar. Tiene un home module, un homepage CSS, SCSS, un spec, que este lo utilizaríamos para testing. De momento nos vamos a centrar solo en el HTML y en el TS. El TS, la estructura es similar a la que hemos visto en App Component. Una parte de imports, en este caso es muy simple, un decorador, que como veis pues tiene la plantilla que se muestra con este componente, que es homepage HTML, y el selector, que es el app home, ¿vale? Y bien, aquí la clase homepage, que tiene un constructor vacío que no está haciendo nada. ¿Qué hace la homepage esta? Pues fijémonos que aquí ya está el código propio que se está mostrando. ¿Veis? Como veis, se han inyectado una serie de componentes, un index HTML que incluía el componente de app component y este a su vez pues el homepage. Básicamente el homepage aquí ya tiene unas etiquetas propias de Ionic, en donde pues vemos un Ion Header que a su vez tiene un Ion Toolbar y un Ion Title que muestra un Ionic blank. Vale, pues si cambiamos esto veremos que se nos cambiará esto de aquí. Simplemente lo que hago es control S para guardar y esto se refresca automáticamente. Como digo, pues tenemos un Ion Header y un Ion Content. En el Content pues va el contenido, que veis que aquí pues puede combinar etiquetas de Ionic con etiquetas propias de HTML. Aquí básicamente pues utiliza un div y un P con una A para un enlace y demás. Como veis, conociendo HTML podéis construir la página pues siguiendo una estructura que vosotros deseéis, ¿vale? Voy a hacer control S y volvemos al título inicial. Automáticamente esto refresca, ¿vale? Y veis que es muy rápido desarrollar con un framework de este tipo.